Así era, primero de Crónicas, ¿qué? 16:34. ¿Y la que yo voy a dar cuál es? Romanos 14. Romanos 14, del 17 hasta el 18. Romanos 14, desde el 17 hasta el 18. Que va a estar larga la lectura. Me acompañan a leer, hermanos, en voz alta. Reina Valera 1960 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Leámoslo otra vez, pero lo vamos a hacer de diferente forma. Los que están a mi izquierda van a leer el 17, los que están a mi derecha van a leer el 18. ¿Listos, hermanos? Ya. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ustedes leen el 17 y ustedes el 18. ¿Listos? 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora todos juntos otra vez. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Decimos nuestra confesión bíblica. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y somos servidores, ejemplos de servicio. Amén. Siéntense, por favor. ¿Ven que estuvo larga la lectura bíblica? ¿Cuántos versículos leyó cada uno? En realidad leyeron como 8 cada uno, porque era un repaso. Ahorita se lo saben de memoria, seguramente. Ya pueden cerrar su Biblia. Es que no hay cosa más grandiosa que meternos en la palabra de Dios, hermanos. O quizá mejor, que la palabra de Dios se meta en nosotros y sea parte de nuestro ADN. Así que si un día usted la agarra preso y dice: mire, usted estaba allá, vamos a ver su ADN, y cuando le dicen la prueba del ADN, aquí solo versículos de la Biblia hay, usted, se van a asustar los policías, los jueces se van a asombrar y lo van a soltar. Váyanse para su casa, por favor. Váyase, aléjese de nosotros, como lo hicieron con Jesús cuando liberó a aquel endemoniado y los demonios se metieron a los cerdos se cayeron al abismo y los dueños de los chicharrones perdieron un montón, y entonces le pidieron a Jesús que se alejara de sus contornos. La palabra de Dios es poderosa, es transformadora. Ahora, entrando en materia, mis hermanos, como nosotros estamos desarrollando una serie anual, ¿cómo se llama la serie anual? Soy ejemplo de servicio. A lo largo del año, nuestro énfasis es eso, trabajar sobre el hecho de convertirnos en personas ejemplares en cuanto al servicio. Soy ejemplo de servicio.
Pero luego cada más o menos 6 o 7 semanas o cada ciclo, nosotros desarrollamos una serie específica dentro de ese gran tema. Y el tema para este último ciclo del año es, dijimos, lleno de gozo y del Espíritu Santo. Lleno de gozo y del Espíritu Santo. Así que cuando decimos soy ejemplo de servicio, una de las características debería de ser que somos ejemplo de servicio, pero estamos llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Para hoy, el tema que se agrega a ese gran título es como distintivo del reino de Dios. ¿Cómo saben ustedes cuando hay un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, pero más el fútbol, que es el que más miramos nosotros? ¿Cómo saben ustedes quién es el capitán del equipo? Tiene un distintivo. No sé si siempre dice ahí capitán, pero con solo la banda que tenga, ya sé, ese es el capitán. Nosotros debemos tener un distintivo también como integrantes del reino de los cielos, del reino de Dios. Y ese distintivo entonces va a ser que nosotros nos mantenemos risa y risa. Estamos enfermos, pero estamos contentos. Estamos emproblemados, pero estamos contentos. Nos quedamos sin trabajo, pero nos reímos de la vida. No del patrón que nos despidió, sino de la vida. Porque nosotros somos integrantes de el reino de Dios. El reino del Señor. Y de eso habla este pasaje. Vean cómo dice, porque el reino de Dios, así comienza, el reino de Dios. Y nos dice que no es el reino de Dios, pero luego nos indica que sí es el reino de Dios. Entonces creo que valdría la pena preguntarnos continuamente, ¿cuáles son los valores del reino de Dios? ¿Cuáles son esos valores o esos frutos dignos de arrepentimiento que deben de haber en mi vida para que yo lleve la cinta de capitán, lleve la cinta distintiva de que soy un miembro del reino de los cielos? Tener el deseo de conocer esos valores, esos frutos, eso es lo que nosotros debiéramos tener. Eso es lo que nos hace acudir a la casa del Señor. Es lo que nos hace acudir al templo, lo que nos hace ir al grupo, lo que nos hace sentarnos en nuestra casa y tomar nuestra Biblia para leerla y meditar en ella. Incluso es lo que nos hace orar, es lo que nos hace estar en comunión y en alabanza al Señor, porque nosotros queremos absorber en nuestro interior esos valores y esos frutos del reino de Dios, porque eso nos van a dar la distinción. Cuando andemos en cualquier lugar, se va a notar. Se va a notar. Por allá, no sé si solo en San Miguel Iztahuacán o en todo Guatemala, dicen que en la pluma se conoce al pájaro. Pero yo les aseguro que hay pájaros que yo no los distingo por su plumaje. Pero la idea es que desde afuera se puede notar lo que tenemos dentro, lo que llevamos dentro de nuestro interior. En el caso del creyente, sus acciones, sus actitudes, incluso sus reacciones, su forma de conducirse en la vida, le da un distintivo, le da una cinta. Y claramente los demás pueden ver en él, pertenezco al reino de Dios. La verdad, hermanos amados, es que los cristianos evangélicos, de manera equivocada hemos asumido que el verdadero evangelio demanda en las personas muchas cosas como no ir al cine, por ejemplo, o no ir al estadio, o que la mujer no utilice pantalones, o no comer de esto, no comer de aquello, o no festejar esto o aquello otro. Y nos centramos en la periferia de la doctrina bíblica más que en la esencia, en los valores del reino de Dios. Los aspectos relativos a las vestimentas y fiestas se han convertido en lo que sentimos como marca el ser o no cristianos evangélicos.
Y ahí entonces entramos en una diversidad dentro de la misma iglesia de Cristo, del mismo cuerpo de Cristo, la iglesia evangélica. Hay todo un abanico doctrinario. Y entonces usted va a Iglesia Busca a Dios, habla de este tipo de valores, de esta doctrina, pero pasa a otra iglesia, a otra denominación, y ya hay otro tipo de valores diferentes, y aquí otro tipo, y allá otro tipo, y se va dispersando ese abanico, porque hemos caído en ver aquello que está por fuera, aquello que se ve, obviamente, pero no trabajamos en lo que adentro de nosotros realmente va a producir frutos para vida eterna. Aquello que impacte verdaderamente la vida de los demás. Aquello que le haga a usted distinguirse cuando anda en medio de sus compañeros que son, no voy a decir, no habla mal de ellos, pero que no son cristianos, sencillamente. Sabemos que los que no son cristianos se conducen de una manera, actúan de alguna manera, hablan de alguna manera, pero nosotros debemos distinguirnos en ello. Yo doy gracias a Dios por el IX. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el IX, hermanos? ¿Y a cuántos les cae mal el IX? ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, Dios, en el IX le dejan cita para 8 meses a uno? Usted ya me he muerto. Tiene sus deficiencias, como institución tiene sus deficiencias, algunas muy marcadas. A mí, por ejemplo, me tocó ir a recoger medicinas de mi hermano Amílcar, que es el mayor de nosotros, aquí en el ¿cómo se llama? El camino de los jubilados, ahí. Entonces, cada 4 meses, creo que era, o cada 2 meses, que había que ir a recoger medicina. Él no podía venir de huevo cada 2 meses. Primero, porque gastaba no sé cuánto en pasaje los buses de allá para acá, de ida y vuelta. No pagaba hospedaje porque se iba a quedar con nosotros, pero siempre me tenía que traer mi bolsa de chicharrones y otras cositas, y panito, y siempre se sentía comprometido a traer algo. Entonces, como que hubiera pagado su hospedaje, digo yo, pero le salía cara las venidas. Entonces, él venía solo cuando tenía cita con el médico. Cuando había que recoger medicina, me dio una carta, poder, a mí, para que yo recogiera sus medicinas. Y entonces yo iba y me daban la receta. Me iba a la farmacia, después de una gran cola, llegaba a la ventanilla. Esta no tenemos. Y le ponía un sello atrás. Llame tal día para ver si ya hay, y viene a traer. Tiene sus deficiencias el IX, pero es una bendición. Por ejemplo, mi concuño Rigo, que ustedes saben que falleció recientemente, él estuvo en el hospital militar, pero no pagó un solo centavo, porque estuvo por parte del IX ahí 1 semana. Y otras 2 semanas las estuvo en el IX. 3 semanas, 22 días, ¿verdad, mi amor? Hospitalizado. Imagínense ustedes cuánto hubiera pagado en un hospital privado por 22 días. Solo por dormir ahí, hermano, les cobran carísimo. Entonces digo yo, es una gran bendición, pero tiene sus deficiencias. Y ahora ya ni me recuerdo por qué saqué el IX acá. ¿Por qué estoy? Pero el asunto, mis hermanos amados, es que nosotros a veces nos fijamos en esas situaciones de lo exterior, de lo que no. Por eso, cuando me enseñan a predicar a uno, hermanos, dice, cuando usted dé una ilustración es como una ventana. Ahora me va a salir por otro lado y se me va a olvidar, ahí me recuerda. Y dice, bueno, es una ventana, ¿para qué necesita usted una ventana? ¿Para qué abrimos la ventana, hermanos? Para que entre aire y claridad. Eso es una ilustración, una ventanita para iluminar el mensaje, para ilustrar. Pero a veces uno se queda media hora en la ilustración y le pasa lo que me acaba de pasar. A mí se le olvida de qué estaba hablando después, porque se alargó tanto en la ilustración que se le olvidó el tema del que estaba hablando. Bueno, perdonen ustedes, después de 33 años todavía se equivoca uno, hermanos.
Pero bueno, ahora sí entremos en materia. Miren lo que dice el pasaje. Ahí después, si me recuerdo, regresamos. El versículo 17, en la primera parte, dice, el reino de Dios. Claramente estamos hablando del reino de Dios. No estamos hablando de otra cosa. El reino de Dios, y yo pregunto, ¿cuántos pertenecemos al reino de Dios acá? ¿Cuántos están seguros que pertenecen al reino de Dios, hermanos? Ok. Entonces vamos a recoger una ofrenda de 100 quetzales por cada miembro del reino de Dios esta mañana. Esa broma. Nosotros que hemos creído en Cristo ya pertenecemos al reino de Dios de manera gratuita. No nos pidieron enganches ni mensualidades. No, el Señor no nos pide nada más que creer. Y por eso somos miembros de ese reino. Pero entonces ahora dice lo que no es. Y no es, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Directamente se refiere a dos elementos que para nosotros día a día son indispensables, se vuelven fundamentales, tanto que cuando nos hablan de ayunar, Dios mío, eso de ayunar no es muy agradable, porque hay que dejar la comida, hay que dejar la bebida. Ahora por eso ya hemos inventado que hay ayuno total, hay ayuno parcial. En el parcial se puede tomar su bebida, y en la bebida a veces uno se hace un zumorcito, y un zumorcito ya sustenta, va, o un atolito, eso ya no solo es bebida, eso es casi que comida, pero así lo hacemos, porque estos son elementos fundamentales para la vida humana, para el ser humano. La comida, por ejemplo, se refiere a todo aquello que pudiéramos o no ingerir. De hecho, ya el apóstol Pedro, una persona judía, recibió instrucciones respecto a que no podía llamar inmundo a lo que Dios había limpiado. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro lo envía a Cornelio a llamar? Porque él estaba en Jope y quería que fuera a su casa por indicación divina. Y Pedro quería ir, él estaba ahí en una visión, él vio que había un gran lienzo que descendía del cielo, y en ese lienzo había todo tipo de animales inmundos, como eran considerados dentro del contexto de la ley mosaica, y animales que sí podía comer el judío. Pero lo interesante es que cuando baja ese lienzo a Pedro se le da la indicación y le dicen, mata y come. Y Pedro inmediatamente se aferró a la ley y dijo, el Señor, yo no puedo comer cosa inmunda. De plano que ahí venía un cochinito relinchando ahí y quería que lo hicieran chicharrón. Pero Pedro dijo, no, yo no puedo. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Claro, acá no estaba hablando directamente de la comida, estaba poniendo una ilustración en la comida para hablar de que él también quería salvar a los gentiles, no solo a los judíos. Luego de eso, Pedro es enviado a la casa de Cornelio de parte del Señor, y ahí se abre la puerta del Evangelio al mundo gentil, a las personas no judías. Pero en ese momento, el tema que lo detenía a Pedro era el tema de la comida. Y a veces a nosotros nos detiene el tema de la comida. Yo tengo serios problemas con eso de la comida, pero no es por la ley mosaica, es porque soy melindroso. Por ejemplo, menos mal que ustedes no me invitan a comer fiambre, pero a mí el fiambre no me pasa, hermano. Ayer en el grupo que estuvimos dieron unas tostaditas con guacamole. Les gustaron las tostaditas con guacamole. Solo que, como ya me conocen mis mañas, la hermana que dio la refacción me mandó mi tostadita con guacamole negro. O sea, con frijol, pues. O sea, que esas sí me gustan a mí. Pero no es asunto entonces de la ley, es asunto de gustos de uno. Hay comidas que a mí no me gustan y otras que sí me encantan. Igual cada uno de ustedes tendrá sus gustos, pero habemos unos que sí somos más melindrosos desde pequeños. Si yo les contara la historia de mi vida, nos pasábamos aquí todo el domingo, hermanos. Pero este Pedro, cuando vio aquello, dijo, yo no puedo comerlo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado.
Así que el asunto del reino de Dios no se trata de comida o de bebida, no se trata de que comamos esto o no comamos lo otro. La palabra nos indica que por razones de madurez, si usted ve a un cristiano que no es muy maduro, que es nuevo en la fe, por ejemplo, y dice, no, yo no como eso, tampoco vaya usted y lo golpea y dice, no, pues si quiere usted lo como, pero yo sí me lo como. Y él entra ahí enfrente de él, no, esa ya es otra cosa. Ahí entra la madurez, ya entra la consideración por acá. Allá usted en su casa solito y quiere entrarle, está bueno, gracias a Dios sí hay. Pero no para dañar a otra persona, no para ofenderle. En cuanto a la bebida, se refiere a todo lo que podemos beber o dejar de beber. La salvación no está en juego porque usted beba o no beba tal cosa. La salvación no está en juego porque a usted le guste tal tipo de bebida y este otro no, que también habrán sus diferencias ahí. Por tanto, no podemos estar presionando a las personas por las bebidas que consumen. ¿Cuántos de ustedes han bebido vino alguna vez? Siendo cristianos. Sí. ¿Y ustedes, hermano? Ni antes ni después. Antes sí. Antes sí, como fresco. Se supone que, por ejemplo, para la cena del Señor, ¿qué usamos nosotros, hermanos? ¿Y qué representamos con el jugo de uva? La sangre de Cristo. Pero, ¿qué usó Jesús allá en el aposento alto? Él se usó vino. Y nosotros no usamos vino porque ya no está hermano Gavino. Pero en una ocasión, les voy a contar aquí en confianza, fue para una Navidad, hace ya muchos años. Estábamos en Huehue. Mi hermano, ustedes saben, es pastor. En ese tiempo él pastoreaba una iglesia grande allá en Huehuetenango. Y después del culto de allá de la iglesia en el cual estuvimos, regresábamos y llegamos a la casa. Y entonces venía la cena de medianoche con la familia, con él, sus hijos, los que ya tenían su familia, y nosotros con mi esposa y mis hijos que estábamos ahí. Y dijo él, quiero invitarlos a que celebremos la cena del Señor, nosotros aquí como familia. Pero voy a destapar una botella de vino. Un vino que me mandaron de España, creo que dijo. Me lo trajeron de España. Venga nuestro reino, le dije yo. Pero claro está que tomamos una copita pequeña. Estábamos en la casa y yo sí lo sentía algo fuertecito, el vinito, ¿verdad? Pero como estábamos en la casa, ya después ya no salíamos, íbamos a dormir, no había problema, hizo una copita. Y él se tuvo cuidado de esconder bien la botella después. Ahora creo que se picara alguno, ¿no? Pero yo antes era bebedor. Yo antes agarraba furia también, hermanos. Entonces hay un riesgo, ¿verdad? Pero ¿será que entonces ya perdí mi salvación porque me eché mi copita de vino en esa ocasión? Imagínense cuántos años llevo predicándoles aquí con la salvación perdida, hermano. ¿Y ustedes siendo engañados por mí? No, el asunto no se trata de bebidas, no se trata de comidas. Eso no es, dice el apóstol. Hay valores mucho más superiores que aquello que puede verse, que puede aparentar algo, como la ropa, como eso que les decía, si voy o no voy al cine, voy al estadio o no voy al estadio. Miren, hermano, yo estoy emocionado ahorita con esto del fútbol porque mi equipo, Xelajú Mario Camposeco, está en la final de la Copa Centroamericana y voy a estar orando para que la ganen, pero no voy a poder ir a verlos. ¿Por qué? Porque van a jugar día miércoles, día en que tenemos culto. Si tan solo Dios hiciera un milagro y lo cambiaran para el viernes, entonces ya miraría a quién de ustedes me conquisto para que me acompañe a ir a apoyarnos. Pero es miércoles, no me queda otra que orar por ellos y que ganen.
así como lo hicieron esta vez, de manera muy dramática, pero ganaron. Fallando cuanto penal tenían, pero ganaron, porque los otros fallaron más todavía. No es malo ir al estadio, hermano, pero si usted deja su privilegio por irse al estadio, ahí sí ya. No es malo que usted vaya a las piñatas, hermano, esas son ocasiones sociales, pero si usted deja el culto por irse a la piñata, ahí sí me lo veo un problema. No tampoco que se pierda la salvación, pero ya no estamos practicando los valores que a continuación vamos a mencionar. Lo que dice el verso 17. En esto sí consiste el verso 17, la segunda parte. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, el sino es el que cambia todo. Eso quiere decir, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Digan, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Entonces, vamos a ver qué es justicia, pues, para que nosotros nos movamos en justicia. Cuando nos movemos en justicia, cuando practicamos la justicia, cuando abogamos por la justicia, cuando actuamos con justicia, entonces estamos mostrando que pertenecemos al reino de Dios. Y usted puede estar en el estadio, usted puede estar incluso en el cine, pero está actuando en justicia en todo momento. Usted está mostrando que es un miembro del reino de Dios. ¿Y qué es la justicia? ¿A qué justicia se refiere? Se refiere precisamente a la justicia divina, a la justicia de Dios, la misma que nosotros recibimos por causa del sacrificio de Cristo, por medio del cual nosotros fuimos justificados ante el Padre, porque de otra manera nosotros no podíamos ser justificados. Y el otro día estábamos con unas hermanas hablando de lentes graduados, ¿verdad? Y yo les decía esa ilustración que alguna vez la he dicho acá, que Dios nos ve a nosotros sin lentes y nos mira todos feos, todos llenos de pecado, todos borrosos, así como el que necesita lentes, mira cuando no tiene los lentes, no mira claro, pero cuando se pone los lentes y mira todo nítido, así es cuando Dios nos ve a través de Cristo, porque por medio de Cristo es que nosotros somos justificados. A esa justicia es que se refiere aquí el pasaje. Esa justicia es la que nosotros debemos anhelar. Esa justicia no da por inocente al culpable. Porque no es que Dios a nosotros nos dice, bueno, están llenos de pecado, pero como me caen bien, como son de Guatemala y son de la zona 13, los voy a perdonar, pues. No. ¿Por qué nos perdona, hermano? ¿Por qué Dios nos perdona si somos, como diría un hermano hace muchos años, más pecadorazos y medio? ¿Por qué Dios nos perdona a nosotros? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, nuestro pecado sí fue castigado. El precio de nuestro pecado, y cuando digo pecado no me refiero solo a uno, porque tenemos un montón, ¿verdad? Pero pecado en término global. Nuestros pecados fueron pagados, pero no por nosotros. Fueron pagados por Cristo. Por eso es que somos justificados a través de Él. Y esa misma justicia es la que Dios quiere, que Él no da por inocente al culpable. Éramos culpables, pero por medio de Cristo somos inocentes. Pero tampoco da por culpable al inocente. En este caso el inocente es Cristo. O sea, lo que la justicia hace es dar el trato correcto a cada persona dependiendo lo que aquel o aquella persona son. Es decir, darle a cada uno lo que merece. Esa es la justicia. Pero es que es lo maravilloso, que nosotros lo que merecíamos era la condenación eterna. Y en cambio, nos jactamos y decimos, yo voy a ir a la vida eterna.
¿Cuántos de ustedes se van a ir con Cristo, hermanos, cuando Él venga por su iglesia? No muchos. Ahí todos deberían pararse, saltar, brincar, dar vueltas, decir, menos quebrar la silla, pero decir, ¡yo me voy! Como dice aquel corito de antes, yo no me quedo, me voy con Él para la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy. Ni se lo saben, ¿verdad? Pero cuando se lo saben empiezan a cantar. Yo no me quedo, yo me voy con Él. Yo estoy seguro que me voy con Él. Ya me convencí que Dios no nos va a agarrar del pelo para llevarnos, porque si no tendría yo serios problemas para que me lleve. Yo espero que me agarre de las orejas, pero que me lleve. Estoy seguro que me voy con Él, porque Él pagó el precio de todos mis horrendos pecados, y de los suyos también, hermano, y también de aquellos que no han creído. Lo que pasa es que falta que nosotros acudamos a ellos y les digamos, ¡hey! Únanse, vamos al cielo. Pero nos estamos dejando, váyanse al infierno ustedes. Así tengo más espacio allá en el cielo para afuera, ya no vamos a jugar. No sé qué vamos a hacer, vamos a adorar al Señor por la eternidad. Y no lo vamos a sentir aburrido, como en las vigilias, algunos a las 10:30 van para afuera, otros se duermen. O nos dormimos, debo decir. Hermanos, allá vamos a estar disfrutando eternamente con Él por causa de su justicia. Pues esa justicia es la que yo debo practicar. Yo debo ser un portavoz de Dios en el tema de la justicia. Yo debo ser un representante de Dios y actuar justamente con las demás personas. Siempre que pasan ahí en las redes sociales el video de un accidente, siempre ponen la pregunta, ¿quién tuvo la culpa? ¿Se han dado cuenta? ¿Quién tuvo la culpa? Y unos dicen el motorista, aunque no había ningún motorista involucrado. Y otros dicen el del carro, y otros dicen el policía, el de Metra y todo. Estamos buscando culpables. Siempre la justicia de Dios busca a quién defender, a quién ayudar, a quién orientar, a quién bendecir, por quién dar la cara, porque Cristo dio la cara por nosotros, hermanos. Esa es la justicia divina. En eso sí consiste el reino de Dios, pero también el reino de Dios es paz. Paz, los que son de apellido de paz ya llevan ventaja. La intervención divina en el plano humano, en todos los diversos valladares que se enfrentan. Dios desea y está presente en todos nosotros por el Espíritu Santo. Por ello nos da y nos deja su paz. El Señor Jesús dijo, yo les doy mi paz. No es la paz que el mundo da. La mía es diferente. La del mundo no es verdadera paz. Yo les doy la verdadera paz, la que el mundo no puede dar. Y miren ustedes, si me acompañan ahí rápidamente, veamos en el versículo 19 de nuestro pasaje. ¿Qué dice ahí? Versículo 19. 14-19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En eso consiste el reino de Dios, en que yo siga todo aquello que contribuye a que haya paz. Que haya paz. La paz, hermanos, la logran los pacificadores. Los pacificadores no son los que huyen de los problemas, son los que tratan de resolverlos y de establecer la paz. Son los que separan a los que se están peleando. Y son los que les enseñan que no deben pelear, no solo separan, porque hay unos que separan y para que se estén quietos le dan un señor apreciado mío que me estaba arreglando mi carro un día. Estaba yo ahí con él, estaba mi esposa también y él trabajando ahí en el carro. Cuando venían dos estudiantes. Y ¿sabes qué empezaron a alegar? Ahí los dos estaban con su bolsón y empezaron a pelearse
Y cuando yo vi, pues uno ya estaba botando al otro, entonces le digo, ¡ey, ey, ey! Les digo yo. Y cuando yo dije eso, él salió de debajo del carro y vio, y él no dijo, ¡ey! Él salió corriendo para allá. Dije, va a separarlos, va a sonarle al otro, yo al que voy a votar. Y empieza a sonar. Eso no es pacificador, hermano. Eso es el vengador. De plano, el otro muchacho que cayó era su familiar o algo así. Fue a defenderlo él. Pero le fue a sonar al otro. Más que no se metió un problema porque eran alumnos de colegio, de escuela. Tendrían unos 14, 15 años tal vez. Pero miren lo que dice Efesios 4:3, hermanos. La paz de Dios es diferente. Efesios capítulo 4, el verso número 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, está hablando aquí la unidad que provoca el Espíritu de Dios en la iglesia, en nosotros. Y esa unidad la amarra con un lazo muy especial que se llama el vínculo de la paz. Para que todos estemos conectados en esa paz. Ese es el vínculo, ese es el amor en la iglesia. Eso hace la unidad cuando hay paz. Cuando no hay paz, hermanos, difícilmente va a haber unidad. Y lo que dice Colosenses 3:15, ahí un poquito adelante, Colosenses 3:15, dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne, porque la paz de Dios es maravillosa, la paz de Dios es poderosa. Entonces, si está gobernando en nuestros corazones, la paz de Dios va a obrar milagros en nosotros y nos va a hacer que nos vean que realmente somos parte del reino de los cielos. Todo tiene referencia a nuestro prójimo, como se dan cuenta en estos pasajes que hablan de la paz, y a nuestros hermanos. Todo, la paz va relacionada. La paz, no solo tenemos que tener paz con Dios, tenemos que tener paz con nuestros hermanos y con el prójimo en general, el que está afuera, el que no es creyente. Debemos tener paz con ellos. Y el tercer elemento que menciona que es el reino de los cielos es el gozo del Espíritu Santo. Notemos que este último distintivo del reino de Dios dice gozo en el Espíritu Santo. Este está fácil. ¿Por qué? ¿Por qué está fácil, creen ustedes? No se pongan tristes, hermano. Gócense, por favor. Gocemos, hermano. ¿Saben por qué es fácil? Porque ya tenemos al Espíritu Santo. O alguien no lo tiene, si no, tráiganse la inyección, se lo inyectamos ahorita. Somos morada, habitáculo del Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos permitir que ese gozo del Espíritu Santo sea manifiesto en nosotros. Debemos darle lugar a Él en nuestra vida, hermanos. Porque recuerden que al Espíritu Santo también podemos entristecerlo. Si nosotros no le damos lugar, el Espíritu Santo se entristece. Y podemos llegar a contristarlo y a enojarlo también. Y hasta apagarlo, dice otro pasaje de la Escritura. Apagarlo quiere decir como que no lo tuviéramos. Sí lo tenemos, pero como que no lo tuviéramos, lo mandamos al cuarto del sótano. Ahí en el hoyito del bautisterio le ponemos los tablones y la alfombra encima y todavía le ponemos la batería encima para que no se manifieste. Ahí está el Espíritu, pero está arrinconado, fuera de acción, porque eso depende de nosotros. Soy yo quien decido si quito la batería, quito la alfombra, los tablones, y le digo: sal, Espíritu, actúa en mí. Me doy a entender con esa ilustración. Esa sí fue una buena ilustración y me salió de la nada y fue rápida, mire. Pero nosotros a veces lo tenemos arrinconado al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en control de nosotros, hay gozo en nosotros. Hay paz, hay bendición, hermanos. No estoy diciendo que no hay problemas. Ojo con eso.
Siempre hay problemas, porque el Señor dijo, van a tener aflicción en el mundo, la van a tener, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, el gozo del Espíritu Santo, la fuente de dicho gozo, no es algo bueno que nos haya pasado, no es que recibimos tal regalo, que nos dieron esto, que hicimos esto, o que todo marcha bien. Ese gozo cuya fuente es el Espíritu Santo, se mora en nosotros, está en nosotros y solo hay que activarlo. Como que hubiera un botoncito en donde se pica y se activa el gozo, porque ahí está el Espíritu de Dios. Si aquellos tenían referencia, primero, el primer elemento, la justicia, hace alusión o hace referencia a Dios. La paz hace referencia al prójimo y a nuestros hermanos. Este gozo en el Espíritu Santo hace referencia a nosotros mismos. Ese gozo que nosotros podemos manifestar, hermanos amados, es lo que nos va a distinguir. Entonces, esas tres características van a hacer notoria nuestra membresía en el reino de Dios. ¿Do you remember? Yes, of course. Tipazo. Ya no mucho lo entendí, pero sí dice que sí. Entonces, terminemos. ¿Qué pasa, según el versículo 18, cuando nosotros cubrimos esos elementos que sí son importantes en el reino de Dios? Somos aprobados. Verso 18, mírenlo. Romanos 14, 18, porque el que en esto sirve a Cristo, y noten cómo dice, el que esto, cumpliendo estos elementos, servimos a Cristo, ¿qué pasa? Agrada a Dios. ¿Y qué más? Y es aprobado por los hombres. Mire, ahí sí que, como dicen muchos, qué rayados nosotros. Podemos agradar a Dios y podemos tener el respeto, la aprobación de los hombres. Y aquí cuando dice hombre, no está hablando solo de los cristianos, sino de la gente en general, de sus vecinos, de sus familiares que no son creyentes. Usted va a tener el agrado de Dios, va a tener la aprobación de ellos. Pero dice el verso, el que en esto sirve a Cristo. O sea, por eso es que somos ejemplo de servicio, según nuestro tema anual. Porque todo se trata de servir y de servir al Señor. Entonces servimos siendo parte del reino de los cielos, manifestando la justicia, la paz y el gozo, que son los distintivos, pero estamos sirviendo al Señor. Y entonces nuestra ganancia es que agradamos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los tres distintivos del reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, deben ser hechos y practicados por fe y para fe. La fe nunca debe faltarnos, hermanos. La fe no debe hacer falta. De otra forma, no tiene sentido y no agradaríamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en época de graduaciones, hermanos. En época de fin de ciclo de estudios. Algunos se gradúan de educación media, otros quizá de la universidad, pero algunos de básicos, de tercero básico, otros de sexto primaria, otros de prepa. Yo les decía a los hermanos anoche en el grupo, yo me gradué de castellanización, ni sabían qué era castellanización. ¿Alguien aquí lo sabe? Aprender el castellano. ¿Y qué es el castellano? Es el español mal hablado que hablamos los guatemaltecos. O sea, el asunto, les decía yo, que los niños chiquitos que venían de las aldeas en enero no sabían hablar el español, solo la lengua, el mam. Decía, machisguana, decía. ya se recordó, ya. Machisguana. Atpuactat, intipuac, decía. ¿Qué estás hablando? No lo estoy maltratando. Estoy recordando las frases que yo me aprendí nada más. ¿Qué es intipuac? No hay pesto. ¿En ti está mal entonces? Decía yo que, ya me alargué otra vez con la ilustración, estamos en tiempo de graduaciones, hermanos. ¿Y qué pasa con los padres cuando su hijo se gradúa de sexto, de tercero básico? No caben los padres.
hace sus publicaciones, mi reina, mi tesoro, Señor. Y tienen razón, hermanos, y les ha costado un montón. Les ha costado desvelos, les ha costado enojos, les ha costado que se levanten y les ha costado que tienen que lavarles su uniforme. Claro que tienen que estar felices y están agradados del triunfo de sus hijos. ¡Qué maravilla, hermanos! De verdad, si hay aquí graduando desde ya, mi felicitación, yo también me alegro con ustedes. Pues el Señor se agrada de nosotros también cuando vivimos como personas que realmente pertenecen al reino de Dios. Él también se siente orgulloso de nosotros y la gente dice, ¡ala! ¡Qué bueno! Ese hermano, aunque ellos no son cristianos, dicen, ese hermano, así que qué buenísimo, eso es del reino de Dios. Esa hermana, así se ve que es el reino de Dios. Entonces, es maravilloso ser personas que podemos agradar a nuestro Dios, pero también que podemos ser aprobados por las personas. Porque hay personas que tal vez nosotros queriendo agradar a Dios y las personas enojadas con nosotros y las personas no nos quieren. ¡Ay, ese aleluya! ¡Ay, ese don! ¿Cómo hacen bulla cuando hacen su grupo? Ahí los sábados no dejan dormir. Dormir a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, nada. Pero como no les cae bien el evangelio, entonces rechazan. Pero cuando miran los distintivos en nosotros, hasta van a querer estar ahí, hermanos. Dios, y oye, que dan tostadas de guacamole y tostadas de frijol a los melindrosos, van a ir, hermano, van a ir al grupo, van a querer estar en el reino de Dios. Eso es ser aprobados por las personas, que en vez de rechazarnos, quieran ser como nosotros, como sucedió en la iglesia primitiva. La gente quería ser como los que estaban adentro y por eso la iglesia primitiva creció de una manera explosiva, hermanos. Además de los milagros, por supuesto. Y aquí queremos ver milagros. Aquí yo le pido al Señor, yo quiero ver milagros, Señor. Manda ciegos para que los sanemos. Manda cojos para que los hagamos caminar, Señor. Pero nos manda unos con gripe y ni a esos hemos sanado. Entonces estamos en entrenamiento todavía, pero el Señor se va a glorificar y ese es nuestro deseo. Por todo lo anterior, mis amados hermanos, hemos de señalar la necesidad de ser personas ejemplares en el servicio que prestamos, estando llenos del gozo del Espíritu Santo. Pero no nos fijemos en los elementos externos, sino en lo interno, en lo que verdaderamente provoca cambio, en lo que verdaderamente impacta a la sociedad y que honra y agrada al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos.